Bueno, muy buenos días para todos. Les damos un fraternal saludo y les agradecemos este momento en el que nos acompañan en esta mañana. Les enviamos un fraternal saludo de parte del Departamento de Familia, Infancia y Juventud. Sabemos que hemos venido desarrollando una serie de capacitaciones y pues hoy damos continuidad a ese programa que hemos venido desarrollando y ejecutando poco a poco. Los invito en un primer momento a que nos dispongamos para hacer una oración, allí donde estemos, en nuestros hogares, en esta mañana, para algunas cálida, para otras un poco fría, pero que nos dispongamos unidos de pensamiento y de sentimiento, que cerremos nuestros ojos y mentalicemos la imagen del Maestro Jesús. Respiremos profundo y tranquilicemos nuestro pensamiento. Infinitas gracias te damos, Padre de amor, por este día, por este momento en el que nos encontramos acá unidos en pensamiento, en sentimiento. Bendice nuestras vidas, bendice esta existencia que nos has regalado. Bendice nuestros hogares allí donde estamos. Acompáñanos en esta mañana maravillosa para que cada uno de nosotros se disponga a abrir su corazón, su pensamiento, para poder compartir estos conocimientos, esta reflexión. Para lo más importante, ponerlos en práctica siempre a tu servicio. Guía nuestra vida, Padre de amor, al servicio, al amor y a la caridad. Bendícenos y acompáñanos hoy y siempre. Que así sea. Bueno, como les decía, de parte del Departamento de Familia, Infancia y Juventud, hoy vamos a dar continuidad a nuestro programa de capacitaciones y tenemos una capacitación muy importante en la cual nos va a compartir la señora Alba Leonor Camacho Gil. Para muchos, pues la conocemos por su abnegado trabajo que ha tenido en la doctrina y específicamente en este departamento. Hoy vamos a profundizar un poco la temática relacionada con cómo es el trabajo con los padres de familia, de qué manera podemos desarrollar talleres con ellos. Sabemos que en este departamento en el que nos encontramos, muchos trabajadores vinculados, es importante y uno de los objetivos principales es fortalecer ese trabajo con los padres de familia, partiendo del aprendizaje con nuestros niños, con nuestros chicos más grandes, con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes. Por ello, hoy queremos profundizar un poco en el trabajo con los padres de familia, nosotros como orientadores en esos talleres, fortaleciendo las diferentes temáticas, lógicamente a la luz del Evangelio de Jesús. Entonces, en esta mañana nos acompaña doña Leito, como le decimos todos con mucho cariño, la queremos mucho, le agradecemos esta invitación. Ella es una de nuestras asesoras del Departamento de Familia, Infancia y Juventud. Entonces le damos la bienvenida a doña Leito, la sala es suya. Doña Leito está... Estaba sin micrófono. Ah, ya, sí señora. Tranquila, doña Leito, bienvenida, doña Leito nuevamente. Nos agrada mucho compartir con usted esta mañana y sobre todo todos sus conocimientos y experiencia. Bienvenida. No, Astrid, muchísimas gracias a ti y a todos los que están presentes en la sala, porque siempre que hay un proceso de aprendizaje, siempre estamos aprendiendo, enseñando, ¿sí? Como decía Jesús, en todas las personas tenemos algo que enseñar y algo que aprender. Entonces, hoy vamos a desarrollar una temática muy importante para todos los que trabajamos en los grupos infantojuveniles, familia, infancia y juventud en nuestras casas espíritas. Es cómo implementar talleres con los padres de familia en nuestros centros. Y para ello quiero que partamos de esta frase de Chico Javier. Estamos con las personas correctas para ajustar nuestros corazones y resolver problemas. En la reencarnación nadie se equivoca de dirección.
Así nuestra relación con nuestro núcleo familiar no sea la mejor, sea una relación por antipatía o sea una relación por simpatía, como nos lo esclarece el libro de los espíritus. Pero era nuestra unión que debía ser así, por ley de causa y efecto, para limar estas asperezas. Por eso, el trabajo en los centros espíritas con la familia es fundamental. Es un trabajo muy importante que nosotros no debemos dejar de lado. ¿Cuál es el objetivo de este taller que vamos a desarrollar hoy? De esta actividad de capacitación que vamos a desarrollar hoy. Incentivar el reconocimiento, preservación y respeto del núcleo familiar como base fundamental de la educación integral del espíritu, ¿sí? Constituyéndose en la fuente propiciadora del reencuentro y coexistencia de almas, preparándolos en la vivencia de la tolerancia, de la reconciliación y la fraternidad como fundamento del progreso de la humanidad. Nosotros cuando hablamos de humanidad es un macro, pero ¿cómo conformamos esta humanidad? Se conforman por células más pequeñas llamadas familias. Y esas células más pequeñas llamadas familias tienen que trabajar la fraternidad, la tolerancia, la reconciliación. Y en estos momentos que estamos viviendo de pandemia, donde estamos todos en encerrados en un mismo hogar, sin poder salir a los trabajos, los niños sin ir a sus colegios, entonces el compartir en familia tiene un valor más grande. Dios sabe cómo hace sus cosas, ¿sí? No aprendemos por amor, aprendemos por dolor. ¿Cuántos padres que solamente eran proveedores y no compartían con sus hijos? ¿Cuántos hijos que no tenían una comunicación con sus padres, pero que ahora la situación que estamos viviendo en nuestra humanidad nos lleva nuevamente a ese núcleo principal de la humanidad que se llama familia? Por eso los centros espíritas debemos prepararnos para esta tarea. Esta diapositiva algunas veces la he presentado, pero sé que tiene una relevancia muy grande, ¿sí? Porque ese proceso de familia, infancia y juventud no es un proceso aislado, ¿sí? No es que las familias que asisten a nuestros centros espíritas, ellos están aprendiendo espiritismo. Ellos verán cómo resuelven sus problemas. No es que los niños que están en el grupo infantil, prejuvenil o en el preinfantil o en el juvenil, ellos resuelven sus problemas. No, nosotros como casa espírita nos debemos preparar para poder trabajar en ese proceso. ¿Por qué? Porque todo este proceso de aprendizaje tiene unos personajes que lo están dirigiendo. Si vamos a ver desde el punto de vista espírita, están los adoctrinadores, las personas que trabajan con los niños, llamemos adoctrinadores, llamémoslos facilitadores, démosle el nombre que le asignemos. Pero son aquellas personas que trabajan en los diferentes grupos en los centros espíritas. Está el medio social, ¿sí? En el cual el niño se desenvuelve, los vecinos, ¿sí? El colegio, todo ese medio social en el cual está inmerso, pero también está la casa espírita en general, donde él llega a su casa espírita y comparte con otros niños, comparte con otros adultos. También está la familia como núcleo principal de todo este proceso, pero en la intersección de todas estas personas está el niño, las niñas y los jóvenes. Nuestro personaje principal para el cual nos debemos preparar, ¿sí? Para el cual debemos tener herramientas para trabajar con esa familia, para poder tener esas herramientas
reales, esas herramientas verdaderas, esas herramientas del conocimiento, del espiritismo, para poder llegar a sus hijos. Nosotros vemos que desde Confecol, y esta imagen es de nuestra página web, desde Confecol trabajamos el Departamento de Familia, Infancia y Juventud, dándole la importancia igual a todos los otros departamentos. Y desde Confecol, si nosotros entramos a nuestra página web, si la trabajamos, si la conocemos y entramos al link que dicen manuales y cursos, vamos a encontrar el Departamento de Familia, Infancia y Juventud, donde hay varios manuales, ¿sí? Para poder trabajar programas preinfantiles, infantiles, prejuveniles, programas de familia, programas con las personas que quieren capacitarse para desarrollar esa labor. Y aquí tenemos la imagen del programa de padres de familia. Hoy vamos a trabajar todo lo que es la elaboración de talleres para padres de familia. Este programa de padres de familia está organizado en 12 talleres, uno mensual, ¿sí? Y la idea es que vayamos construyendo y retroalimentando el trabajo que se realiza, lo que nosotros desarrollamos, cómo se sintieron los padres, qué necesidades vemos para poder organizar otros talleres más. Tenemos la visión espírita de la familia desde la óptica, la visión espírita del hogar, me lo hago acá, la visión espírita de las relaciones en el hogar, el ambiente familiar, relaciones en la pareja, relaciones entre padres e hijos, aporte de la doctrina espírita en el manejo del adolescente, la ética familiar, los principios, los valores y el ejemplo, pruebas y expiaciones en el hogar, las necesidades afectivas en la familia, amar y ser amado, felicidad conyugal, la importancia de la comunicación familiar. Soy parte importante de mi familia, aprendiendo a envejecer. Estas son las temáticas que están desarrolladas en este manual en forma de taller, con el paso a paso, que ustedes sí pueden ir desarrollando en cada uno de sus centros. Y hoy vamos a hablar sobre cómo desarrollar esos talleres y mirar técnicas y estrategias para desarrollar talleres con los padres de familia. Entonces tenemos un material que nos ofrece la Confederación para nosotros trabajar con nuestras familias. Nosotros sabemos que un taller educativo es una herramienta, es una metodología que nos permite desarrollarla en diferentes frentes, con familias, con estudiantes, en una empresa, en el centro espírita, pero un taller educativo tiene un objetivo principal, que es el de construir juntos. Eso lo tenemos que tener bien claro y por qué quiero hacer énfasis en esto, construir juntos. Porque la mayoría de las personas, y nosotros lo hemos hecho, cuando dictamos un taller, lo convertimos en una conferencia. Una conferencia, una charla, un taller son cosas totalmente diferentes. Dentro de esos procesos de los cursos, podemos implementar los talleres en el trabajo con los padres, en el trabajo con los jóvenes, en el trabajo con los niños, podemos construir, podemos implementar los talleres como herramienta de trabajo. Yo les pongo un ejemplo. Todos nos vamos a imaginar un taller de carpintería. En ese taller de carpintería están construyendo una mesa muy importante, muy importante. Llega el padre de la familia que fue a la carpintería para mandar a hacer ese mueble para su hogar
y opina, lo quiero así, pero el carpintero le dice, es mejor que utilicemos esta madera porque es de una calidad mejor. Pero el auxiliar del carpintero le dice, pero si le ponemos este color, es más llamativo. Y llega la mamá, la esposa, y dice, pero a mí me gustaría que no, su base no fuera de madera, sino de vidrio. Y llegan los niños y cada uno están dando su opinión, están construyendo juntos ese lugar de reencuentro que es la mesa de comedor, ¿sí? Donde cada uno quiere mirar cómo pueden compartir a su gusto, que esté esa mesa a su gusto. Están construyendo juntos. Lo mismo ocurre en los talleres educativos. Es una construcción juntos, donde opinamos, donde hablamos, donde nadie tiene la máxima palabra. ¿Se necesita un facilitador? Sí, claro. Así como en el taller de carpintería se necesita el maestro en carpintería para poder dirigir y dar las opiniones. En un taller educativo se necesita un facilitador para poder guiar y las opiniones, para escuchar, para poder orientar a todas las personas que están construyendo juntos, que están trabajando juntos. Entonces, nosotros vemos a qué necesitamos o cuáles son. Vamos a ver en general, porque hay muchísimos tipos o técnicas de talleres. Vamos a ver en general, los talleres en general, qué aspectos importantes tenemos que tener en cuenta. ¿Para quiénes van dirigidos? ¿Cuál va a ser nuestro público? ¿Nuestro público van a ser parejas que tienen dificultades de relación? ¿O nuestro público va a ser parejas, pero que se les va a ayudar a entender que como espíritus inmortales pudieron estar unidos en otra existencia y que hoy están ahí liderando un hogar? Entonces, mirar cuál va a ser el público al cual le va a llegar. Niños y hijos y padres, ¿sí? Mirando cómo pueden aprender a amarse y a ser amados. Padres de familia en general que viven situaciones no solamente relacionales, sino también situaciones económicas, situaciones sociales, situaciones familiares, situaciones de salud, y entonces podemos hablarle de pruebas y expiaciones en el hogar. Entonces hay que identificar claramente el público, a quién le vamos a trabajar esta temática, ¿sí? Para poder desarrollarla de la mejor manera. Cuando ya hemos identificado, por ejemplo, tengo acá el primer tema del taller, visión espírita de las relaciones en el hogar, ¿sí? Esta temática es una temática que se puede dar a todas las familias espíritas o no, o simpatizantes que están participando de nuestros centros espíritas, y se puede trabajar con ellas. Cuando ya hemos identificado el tema, debemos identificar unos objetivos. ¿Qué es lo que yo busco para desarrollar esta temática con ese grupo de padres de familia? ¿Sí? ¿Cuál es mi objetivo? ¿A dónde quiero llegar? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero que ellos y yo podamos identificar y mirar las mejores maneras para desarrollar esas relaciones en el hogar, teniendo en cuenta las relaciones de simpatía y antipatía que el libro de los espíritus nos explica? Entonces, de ahí sale ese objetivo, una justificación, ¿sí? ¿Por qué? Entonces veo que en mi centro espírita está pasando esto y esto, y veo que es necesario que hablemos de esa situación. Por ejemplo, ahorita vemos que como estamos trabajando la virtualidad, los niños, los jóvenes están la mayoría de su tiempo en el computador. Pero también vemos
que se están aprovechando personas inescrupulosas para llevarles a los niños y los jóvenes a través de mensajes y que los incitan a ver pornografía, entonces los llama la atención, ¿sí? ¿Qué quiero ver? O a un juego X, ¿sí? Y entonces en el momento que estoy estudiando, que estoy haciendo la clase, en cualquier momento entro a una página que no debo utilizar. Entonces ahí debo justificar por qué se va a desarrollar esa tarea, por ejemplo, sobre el sexting. Vamos a hablar sobre el sexting, que es aquella situación donde se aprovechan de los niños y los jóvenes para enviar fotos a través del internet, para utilizarlos como objeto de sexo. Entonces, esa es una justificación que vemos que en este momento nosotros necesitamos desarrollar. Entonces, no es tomar un tema por tomarlo, ¿sí? Sino mirar las situaciones que se están viviendo, los cuidados en la pandemia, situaciones que se están viviendo para poder determinar ese tema. Desarrollo del taller. ¿Qué metodología voy a utilizar? ¿Qué técnicas voy a utilizar? ¿Qué imágenes, qué recursos, qué actividades voy a desarrollar durante el taller? La bibliografía, importante. Y en estos talleres espíritas, la base de estos talleres, Libro de los Espíritus, el Evangelio según el Espiritismo, que tiene muchísimo material, y los demás libros de la codificación, como también otras obras complementarias que hablan también sobre educación, ¿sí? Constelaciones familiares de Juana y Vivaldo, ¿sí? Hay muchos libros que hablan sobre lo que es relaciones familiares y que nos pueden ayudar muchísimo. Determinar el tiempo. Hay talleres que se pueden realizar de 45 minutos, talleres de 1 hora, talleres de mediodía, depende de todas las temáticas que se van a realizar, ¿sí? Entonces, ese tiempo lo determinamos teniendo en cuenta la temática que se va a desarrollar, las herramientas que vamos a utilizar, el proceso. Y se abre el espacio para el taller siempre dándole a conocer a los participantes el tiempo. Esto es importante. Que las personas desde que van a participar a un taller sepan, me voy a demorar 1 hora, me voy a demorar 2 horas. No, sepan el tiempo que vamos a tomar en el desarrollo de este taller. Es muy importante. También nos surgen muchas ideas a los que estamos aquí en esta sala. ¿Cómo diseñar un taller? ¿Sí? Otra idea muy importante y que no tenemos en cuenta, ¿qué son saberes grupales? Entonces, cuando yo voy a diseñar el taller, tengo que pensar, si va dirigido para tal grupo, ¿con qué me puedo encontrar? ¿Qué conocimientos pueden tener estas personas? ¿Sí? Y tener en cuenta que en el momento que lo estoy desarrollando, pueden presentarse personas que tal vez yo no conozca en el momento, pero que manejan muy bien el tema. Entonces, ahí el tallerista o el facilitador tiene que tener una experticia para manejar esas circunstancias. ¿En qué sentido? En que esa persona que maneja muy bien la temática no le quite el dominio del taller, ¿sí? O que no tome la palabra y no deje que los demás hablen, ¿sí? Que los demás participen, que los demás puedan aprender, o que haga sentir mal a las personas que están participando del taller porque los hace sentir como ignorantes. Entonces hay que tener tacto para manejar esta situación cuando se presenta en un taller, los saberes del grupo, ¿sí?
aprovechar positivamente los saberes que tiene el grupo, ¿sí? Eso es muy importante. También ocurre que hay personas que tienen un liderazgo innato y vamos a hacer un trabajo en grupo X, una actividad en grupo X, entonces el mismo grupo, no, pongamos a María, es que María lo hace bien. Después vamos a hacer otra actividad en el taller, pongamos a María y todos quieren que María hable. Hay que trabajar para que todos trabajen, para que todos participen. Es una construcción juntos. Identificar a aquellos que están callados, identificar a aquellos que no quieren hablar y darles la participación. Entonces, es un trabajo continuo de observación que debe tener el facilitador o el tallerista, como lo queramos mencionar. Es un trabajo continuo que debe tener. Otro aspecto importante, cómo enfrentar adecuadamente las infiltraciones, ¿sí? Y eso lo vemos comúnmente, ocurre en la doctrina espírita. Personas con un sincretismo muy grande. Entonces estamos hablando de reencarnación, ¿sí? Las relaciones en el hogar desde el punto de vista espírita, que pueden, no se dan por casualidad, y llega una persona y dice, pero es que yo no creo en la reencarnación, es que la reencarnación es una burla, es que eso no lo han demostrado, es que eso, y empieza a hablar lo contrario de lo que estamos hablando, ¿sí? Importante también manejarlo con tacto, no hacerlo sentir mal, ¿sí? Entonces, hacerle saber a esa persona que estamos en un espacio espírita, ¿sí? Desarrollando una temática espírita. Entonces, si esa persona no cree en la reencarnación, de antemano se promocionó el tema, ¿sí? ¿Por qué eligió su asistencia? Porque aparecen muchas personas, no me acuerdo en qué conferencia, entre de las últimas conferencias que ha dado Confecol, había una persona que escribía por el chat cosas terribles en contra de la conferencia que estaban dando, ¿sí? No ponernos a la par. Entonces, eso podemos encontrar estas personas, ¿sí? Nosotros no debemos ponernos a la par, ganarnos ahí una conversación que no es muy buena, ¿sí? Y que empezamos nosotros a que yo quiero hacer respetar mis ideas, ¿no? Respeto sus ideas, señor, pero el espacio es este, estamos trabajando en un espacio, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, cómo aprender a manejar esas infiltraciones. Otro aspecto que también es que debemos tener en cuenta, cómo promover la plenaria. La plenaria es la parte gruesa del taller, ¿sí? Es la parte más importante del taller, porque las diferentes actividades nos van a llevar a la construcción de esa plenaria, ¿sí? Donde los grupos, a través de dinámicas, a través de técnicas, van a realizar esa fase de construcción de datos, van a recoger esos datos sobre lo que el grupo piensa, sobre lo que piensan las diferentes personas, ¿sí? Y ya cuando llegamos al espacio de la plenaria, ya las personas van a empezar a dar a conocer lo que piensan. Ahí es importante el respeto. Y vamos a hablar ahorita de ese encuadre y reencuadre que se debe hacer en los talleres, ¿sí? Se debe dar la palabra, ¿sí? Y ojalá a todos, que todos participen, que las personas que menos hablan, que nosotros busquemos la manera de llegarles contacto, a hacerlas que puedan hablar, ¿sí? Entonces, ese espacio de la plenaria, y que no se nos salga de la mano, ¿sí? Que muchas personas les ocurre, que habla el uno, habla el uno, habla el uno, habla el otro, y el facilitador no supo controlar el grupo. ¿Mm? Entonces, manejar
el tiempo. Durante el desarrollo del taller, si dijimos que va a ser 2 horas, si dijimos que va a ser para 3 horas, si va a ser para 45 minutos, para el tiempo que sea. Para cada parte del taller debemos nosotros con anterioridad en su preparación colocar el tiempo, ¿sí? Entonces voy a estar en el encuadre tanto tiempo, voy a estar en todo el proceso de recolección de datos, que son las dinámicas tanto tiempo, en la plenaria tanto tiempo, y que tengamos las cosas organizadas. Sabemos que se pueden presentar situaciones en que en una u otra parte del taller el tiempo puede variar, pero que sea mínimo, ¿sí? No dejemos que el grupo sea el que maneje el taller. Es una construcción juntos, pero en esa construcción juntos que hay un taller, en el taller hay un facilitador, un coordinador, una persona que dirige, como lo mismo que el ejemplo que hablábamos de la carpintería. ¿Cómo evaluar el taller? Es importante realizar la evaluación de los talleres. Muchas personas no le dan importancia a este aspecto, pero en esta evaluación vamos a saber qué piensan las personas, qué sintieron, cómo creen ellos de verdad que el taller les ayudó, qué otras temáticas relacionadas con esta temática sugieren que se pueden realizar, cómo se sintieron en las dinámicas, en las técnicas que se realizaron, ¿sí? Los aportes que dan los participantes son valiosos para poder analizar cómo se desarrolló el taller y qué plan de mejora podemos hacer. Tanto para el grupo que participó como para el facilitador del taller. Muchas personas se angustian cuando hablamos de taller, pero es algo que debemos manejar nosotros. Vamos a hablar ahorita, antes de llegar a las partes del taller, cómo se estructura un taller como tal en cada una de sus partes, técnicas a utilizar. Vamos a hablar ahorita de unos aspectos muy importantes que debemos nosotros como facilitadores o como talleristas tener en cuenta y poder manejar la situación para que no se nos salga de las manos. La ética de llevar la palabra. ¿En qué consiste esa ética de llevar la palabra? Hay muchos participantes en nuestro taller, pero ustedes de pronto han vivido situaciones en talleres donde alguna persona cuenta su proceso y ya lo hace como una atención fraternal, ¿sí? Lo que quiere es una atención fraternal. Y empieza a contar que es que mi esposo me pegó, que es que mi esposo me hace esto, de que él es infiel, y empieza a contar todo su problema, se queda en su problema, llora en ese momento que lo está contando, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hacer un taller y expresamente con la técnica de taller reflexivo que vamos a ver ahorita, es importante que la persona vea posibilidades de mejora, posibilidades de cambio. Cuando yo me quedo en el problema, cuando yo quedo rumiando el problema, yo muchas veces les digo, a veces parecemos como las vacas, que comen y como tienen varios estómagos, se quedan rumiando la situación. Entonces, cuando yo me quedo rumiando esa situación que estoy viviendo y en la menor oportunidad que tenga de una vez, sale de mí esa situación, lloro, la recuerdo, tengo el resentimiento, no voy a poder mejorar, ¿sí? Pero cuando yo empiezo a hablar de que hay cosas mejores, de que las cosas se van a mejorar, de posibilidades de tener una vida familiar mejor, de qué puedo hacer yo como integrante de la familia
para mejorar mi comportamiento, para que mi familia pueda mejorar su relación. Cuando empiezo a hablar de cosas positivas, no negativas, el taller tiene un efecto mayor. Y cuando vayamos a evaluar el taller, esto es un aspecto que debemos tener en cuenta y que el facilitador debe manejar con ética, perdón, con tacto, ¿sí? Saber manejarlo y poder llevar a la persona para que vea cómo las cosas se puedan mejorar. Entonces, esto es importante. Nosotros no le damos valor y a veces dejamos que la persona tome la palabra y hable su problema, llore, se queje. Entonces, eso da pie para que el otro también lo haga, para que el otro también lo haga. Y supuestamente nosotros estamos hablando de cómo mejorar la relación y nos quedamos en el problema. No buscamos soluciones. Entonces, este aspecto lo debemos aprender a manejar como parte importante de nuestros talleres, porque los talleres lo que buscan es solucionar, mejorar las cosas, no agravar los problemas. Otro aspecto de gran valor que los talleristas debemos tener, que debemos hablar con el grupo en el momento, sobre todo del encuadre, y hay necesidad de hacer un reencuadre sobre esto, es esto, el lugar de la escucha. Cuando yo hablo de reencuadre, es cuando el tallerista da a conocer las normas que vamos a tener en el taller. Todos, como participantes del taller, qué normas de respeto vamos a tener. Y si en algún momento esas normas de respeto se salieron del lugar, entonces tengo que hacer un reencuadre, volver es recordarles que dentro de esta actividad tenemos unas normas de respeto que todos debemos manejar, ¿sí? Entonces, el lugar de escucha, aprender a escuchar. Cuando un compañero pide la palabra, se le da la palabra, pero los otros están escuchando, no están hablando entre sí, no están dando también a conocer otra situación de ellos. Y habla el uno, habla el uno, habla el otro, y no se llegó a escuchar absolutamente nada. Aprender a escuchar, ¿sí? Es un valor inmenso que nosotros debemos saber, y no solamente para los talleres, para nuestra vida en general. El aprender a escuchar es algo fundamental en la vida del ser humano, que desafortunadamente se ve poco, ¿sí? Entonces, es otro aspecto que en el desarrollo de los talleres debemos aprender a trabajar con el grupo y llevarlos a eso, ¿sí? Explicarles por qué es importante la escucha, ¿sí? El respeto hacia el compañero, ¿sí? Entonces, como vemos, son aspectos que de pronto uno ve la generalidad de un taller, las partes de un taller, pero nos salimos de mirar esas actividades o esos aspectos que debemos trabajar como talleristas, como participantes de los talleres. Otra muy, muy importante, el lugar de la omnipotencia versus el lugar de la colaboración. ¿A qué se refiere? Que muchas veces el tallerista se cree la última panacea. Él es el que tiene el dominio del conocimiento. Él es el que maneja a la perfección ese conocimiento. Habla, habla y cree que está dando una conferencia constantemente. No da la palabra, no se da cuenta que hay personas que pueden colaborarle en esa construcción de ese conocimiento, y entonces él es el que maneja totalmente el taller sin dar la participación a los demás, que eso es lo que busca un taller, ¿sí? Que entre todos construyamos un tema especial. Entonces, ahí también tenemos que analizarlo, ya nosotros como talleristas, ¿sí? ¿Cómo lo voy a analizar? ¿Cómo lo voy a manejar?
porque a veces hay personas que hablamos mucho, y se nos olvida que hay otras personas que están con nosotros trabajando. ¿Mm? Entonces, debemos dar la palabra a los demás y entender que nosotros no somos la última panacea. ¿Mm? Ahora sí vamos a ver algunas, cómo se estructura un taller. Y vamos a hablar sobre la técnica del taller reflexivo. Es una técnica muy utilizada y yo creo que es de las técnicas que nos dejan grandes enseñanzas, como parte de su nombre, el nombre, reflexivo. Vamos a reflexionar sobre un tema, ¿sí? Vamos a construir sobre un tema. Es una técnica del trabajo sistémico que se hace, ¿sí? Todo lo que se tiene que ver, cuando hablamos de trabajo sistémico, un sistema donde el uno engrana en el otro, ¿sí? Y vamos engranando y nos vamos ayudando. Entonces vamos a hablar de la técnica del taller reflexivo. Es muy sencilla y la mayoría de los talleres que hemos desarrollado están en esta técnica y qué bueno que entre todos podamos formar y desarrollar más talleres para poder ampliar ese manual que tenemos de Confecol, porque hay 12 talleres. Si realizamos uno al año, bueno, ahí se nos acabó el libro, pero al siguiente año, ¿sí? Pero si realizamos 2 al mes, entonces qué bueno que nos podamos unir las personas que tengan, que trabajen este tema y podamos organizar otros talleres y poder sacar un segundo módulo de este manual para trabajar más temáticas espíritas en los talleres de padres de familia. El primer aspecto, la primera parte de este taller es el encuadre, que es la primera fase de este taller. El encuadre, en este encuadre se van a plantear todos los acuerdos del grupo de trabajo, ¿sí? Todas las normas que vamos a tener durante el desarrollo del trabajo. Aquí se van a dar las reglas. Y hay unas reglas principales que no debemos dejar de dar en cada taller. Primero, respeto de la palabra. El respeto por el otro, ¿sí? Eso es importante. Segundo, cuando hablamos de, primero, dar la palabra y en ese respeto por el otro, que si la persona dijo algo que a mí no me pareció lo que esa persona dijo, yo no me voy a burlar, ¿sí? Ni me voy a reír, como ha ocurrido en algunas situaciones, que a veces van personas de escasos recursos, con niveles, de escasos recursos no, con niveles intelectuales bajos, y a veces opinan cosas que las personas les dan risas y se ríen. Eso nunca lo debemos hacer. Eso es una falta grave de respeto. Cualquier palabra, la que sea, hay que respetarla, ¿sí? Entonces, pedir la palabra, el respeto por las opiniones de los demás, eso es muy importante, y el trabajo en equipo, compartiendo todos. ¿Mm? Otra fase, la fase de construcción inicial. En esa fase de construcción inicial, después de que ya nosotros presentamos el taller que vamos a desarrollar, es el siguiente, el objetivo que tenemos es este, damos las normas del desarrollo del taller, el respeto por la palabra y todo lo que ya hablamos, entonces pasamos a la fase de construcción inicial, construir. ¿Qué vamos a hacer en esta fase de construir? Se le va a asignar al grupo, ya sea individualmente o grupalmente o por sus grupos, actividades para que ellos realicen, utilizando técnicas típicas de los talleres, para que haya una reflexión, ya sea individual o una reflexión en el grupo, sociogramas, diferentes técnicas. Esto se utiliza para la preparación de la plenaria. Ahí, con el desarrollo de estas
técnicas, las personas van sacando los conocimientos que tienen sobre la temática, los aportes que ellos pueden tener para que cuando ya estemos en la plenaria podamos participar sobre el desarrollo de este tema. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de estas técnicas para el desarrollo de esta construcción inicial. Entonces vamos a tener algunos ejemplos, ¿sí? Dentro de estos ejemplos vamos a realizar, se pueden hacer, como les digo, reflexiones individuales, reflexiones grupales. Entonces, damos una frase, damos un texto y les asignamos que cada uno va a reflexionar individualmente por X tiempo sobre este texto. Pequeños, textos pequeños, mensajes muy pequeños. O en el grupo van a reflexionar sobre esto y van a después en la plenaria ir dando lo que ellos entendieron, lo que ellos piensan sobre el texto, qué reflexión tienen. Por ejemplo, tenemos esta. El hogar es el purificador de las almas. Las carencias del hoy representan los abusos del pasado, de Emmanuel. Por ejemplo, esta temática para trabajar el taller de las relaciones familiares desde el punto de vista espírita, ¿sí? Entonces, ahora que estamos en la virtualidad, podemos hacerlo con reflexiones personales. Presentamos la diapositiva, cada uno va a analizar sobre esta temática y después en la plenaria se le da la palabra a uno, al otro, para que vayan dando a conocer qué para ellos, qué pensaron, qué reflexionaron sobre este mensaje. Otro, la familia es ante todo, la familia es antes que todo un laboratorio de experiencias reparadoras, en el cual la felicidad y el dolor se alternan, programando la paz futura, ¿sí? Para esa misma temática, ¿sí? Visión espírita de la familia, ¿sí? Entonces, traigo estos dos ejemplos que se pueden manejar como reflexiones en este momento, reflexiones individuales. Cuando ya estamos en la presencialidad, lo podemos hacer como reflexiones individuales. Discoforos, ¿sí? Esta canción que a mí me parece espectacular. La canción se llama Sin Dolor, de Lily Gottman. Entonces podemos traer una parte de la canción para que la escuchen y después poder analizar en la plenaria. Esta canción se llama Sin Dolor, ¿sí? Y nos habla que sin dolor no hay progreso. Sin dolor no, entonces nosotros tenemos que pasar por situaciones de dolor para aprender, porque nosotros no hemos aprendido por ese amor, pero que Dios siempre está con nosotros, acompañándonos en esos momentos, que el dolor puede ser cruel, pero no podemos perder la fe porque Dios está con nosotros, ¿sí? Entonces, el dolor es una respuesta a nuestras malas acciones, a nuestras acciones equivocadas. Hay canciones muy bonitas que nos pueden ayudar para esos cineforos, ¿sí? Porque podemos hacer cineforos, podemos hacer discoforos. Otra canción, ¿sí? Muy buena y que habla de espiritismo. Te conozco desde antes, para un taller de parejas, ¿sí? Donde ella dice que yo te quiero mucho, pero yo sé que te conozco de otra asistencia, que nosotros ya que estuvimos unidos, ¿sí? Que estuvimos unidos, que venimos desde antes, y habla sobre reencarnación y lo podemos tomar para lo que es las actividades. Erika Ender, que es una cantante muy famosa, compositora de más de 25 años, es la hija de María de la Gracia de Ender,
¿sí? Es muy famosa, vive en Miami, ¿sí? Y tiene canciones espectaculares, ella misma las compone y compone para otras personas, y sobre todo que son canciones con un mensaje extraordinario. Entonces, para todos estos discoforos, podemos tomar canciones con mensajes que se adecúen a la temática que nosotros estamos trabajando. Los cineforos, entonces mostrar no toda la película, sino parte de la película. Las madres de Chico, ¿sí? Los hijos del ayer, que no sé si todos lo han visto, se las recomiendo estas dos películas. Esta de los hijos del ayer, aquí en la parte derecha, la señora joven era la madre de este viejito en otra existencia, ¿sí? Entonces, relaciones de familia a través de la reencarnación que se pueden trabajar. Dinámicas recreativas que podemos trabajar también en las diferentes, en esta parte de recolección de datos. Dentro de esas dinámicas recreativas, el cuento. Entonces, ahora que estamos en la virtualidad, podemos trabajar que el tallerista empieza un cuento. Se lo va imaginando, no es un cuento X, lo vamos creando entre todos. Entonces empieza la parte inicial del cuento y se le da la oportunidad, se les explica a los participantes que entre todos vamos a construir un cuento sobre la relación de la familia desde la visión espírita. Y entonces empieza con una parte del cuento, le da la palabra al otro para que diga otra, la palabra a otro, y entre todos construyen un cuento, ¿sí? Sobre la temática que vamos a trabajar. El rey manda. Entonces también el tallerista dice, bueno, ahora vamos a jugar al rey manda. Entonces el tallerista es el rey manda que traigan a sus hijos, ¿sí? Y pum, la mamá se para, estamos en virtualidad, traes a sus hijos si están en la casa, el rey manda que le digan lo que sienten por ellos. El rey manda y tal, ¿sí? Donde haya esa unión familiar, donde se trabaja. Yo doy un ejemplo con los hijos, pero se puede utilizar para otras cosas. Otra, el sí o el no. Entonces se le dice a las personas que van a participar en el taller que con anterioridad deben diseñar dos carteles, ¿sí? Una que diga sí y otra que diga no, claro. ¿Mm? Entonces el tallerista empieza a hacer preguntas y de acuerdo a lo que ellos opinan, levantan la pancartica del sí o la pancartica del no y argumentan el por qué, ¿sí? El por qué para ellos es sí y por qué para ellos es no, respetando la palabra. Esto es muy importante, por eso el manejo es. Otra es que ya lo presentamos qué días en actividades para evaluar en la capacitación que se dio para familia, pero todos estos juegos interactivos que presentamos los podemos cambiar, ¿sí? Con los diferentes temas que vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, solamente traje ahorita la ruleta. Entonces ponemos la ruleta, ¿sí? Y paramos la ruleta, clases de familia. Entonces Astrid nos va a hablar sobre las clases de familia. ¿Qué piensa sobre las clases de familia? ¿Sí? Entonces estamos recogiendo datos. ¿Qué saben las personas? ¿Qué entienden las personas? Estamos en esa fase de recolección de datos. Esto es muy importante. Cuando ya hemos pasado de esta fase de la recolección de datos y ya hemos entendido esa recolección, perdón, esa fase preliminar. Pasamos la primera es la fase preliminar, que es la actividad en sí, ¿sí? Y ya después de esa fase preliminar, que es la actividad, recogimos unos datos de los presaberes, de las personas que estaban participando. Entonces se van a compartir, ya sea en grupo o cada uno individual, va a hacer un informe o va a elaborar el informe de la actividad anterior, ¿sí? Entonces, en la ruleta, yo sentí esto, en la reflexión personal, individual, cuando abracé a mi hijo, pude sentir y vamos recolectando esos datos de esa fase anterior, ¿sí?
tomamos nota y ahí nos vamos para la parte gruesa, que es la plenaria. En la plenaria vamos a hacer una reflexión en grupo, ¿sí? Es un debate en pleno. Para esta etapa se tienen en cuenta los aportes brindados por los participantes hasta el momento. ¿Sí? ¿Qué han logrado los participantes tener hasta el momento? ¿Qué aportes han logrado recoger? Es la parte más significativa y a la que le vamos a dar mayor tiempo, porque aquí buscamos la participación de todos. Entonces, Yolanda, ¿qué piensas sobre ese mensaje que nos dejó Juana de Ángeles? María, ¿qué piensas sobre el mensaje que dijo Emanuel? Y vamos a hacer que la mayoría de las personas participen con orden, con disciplina, respetando las palabras, respetando la palabra. Si en algún momento vemos que como que el taller se nos va saliendo de las manos, hacemos un reencuadre. ¿En qué constituye ese reencuadre? Paramos todo. Bueno, vamos a parar, vamos a respirar y vamos a recordar, ¿sí? Las normas que pusimos al principio del taller. El respetar la palabra, el no hablar cuando el otro esté hablando, el respetar las opiniones de los demás. Y hacemos un recorderis y paramos todo. Eso se llama reencuadre. Cuando ya todas las personas están calmaditas, ¿sí? Se tranquilizó el ambiente, entonces volvemos a continuar con la actividad que estábamos haciendo, ya sea con la fase de recolección de datos, ya sea con la plenaria, con la fase que estemos realizando como tal, ¿sí? Entonces, eso es importante que la gente se dé cuenta. No se nos puede salir de las manos el taller, no se nos puede. Recordémonos que el taller lo construimos juntos, pero hay una persona que coordina esa construcción, ¿sí? Vámonos entonces ahora para la fase que es, espere que me están pidiendo y pidiendo admisión. Yo lo estoy admitiendo, doña Leito, tranquila, no se preocupe. Ah, bueno, sí, porque sí, cada ratico están pidiendo. La devolución y los aportes, ¿sí? Que ya estamos finalizando el taller. Ya hicimos la parte gruesa, que fue la plenaria, donde pudimos conocer, ¿sí? ¿Qué pensaban las personas? En esa plenaria debemos tratar al máximo que nuestras palabras nos salgan. Debemos darle la oportunidad a ellos. ¿Qué piensan? En esta parte de devolución y aportes, ya la parte final, es como una microconferencia, como una conclusión de todo lo que dijeron las personas en el taller. Pero en esa devolución y aportes ya la voy a hacer yo, ¿sí? Entonces, por eso es que en la plenaria es importante darle esa oportunidad a las personas. Estos dos segmentos de evolución, quiere decir que yo voy a devolver a ellos el conocimiento que yo creo de acuerdo a lo que ellos expresaron, y voy a dar mis aportes. Estos dos segmentos juntos constituyen ya la conclusión del taller. En la devolución, el tallerista le brinda al grupo esa retroalimentación, ¿sí? Señalándole los elementos más significativos durante del trabajo, más significativo de ese tema que nosotros trabajamos. Y al final, yo doy mis aportes. Ahí sí hablo como una microconferencia. No vamos a hacer una conferencia magistral, no vamos a hablar una hora, no, algo pequeño, es una conclusión. Entonces, es muy importante. Algunas técnicas que podemos utilizar, aparte de los ejemplos que yo les di, de la reflexión individual, de la reflexión en grupo, del cuento, algunas técnicas que nosotros pudimos utilizar para esa recolección de datos, son estas: reflexión individual, les recuerdo nuevamente, reflexión
grupal, discusión de casos, que no lo tuvimos acá, sociodramas, cuando estamos presencial, cineforos, que los podemos hacer en la virtualidad, discoforos, murales presenciales, grafitis, también lo podemos hacer virtual porque la persona puede escribir, puede hacer un grafiti de lo que piensa y luego da a conocer por qué lo escribió, ¿sí? ¿Qué significa para él? Dinámicas recreativas o integrativas, como la del cuento, como la del rey manda, como la del sí, no, y muchas otras dinámicas que hay para desarrollar estos talleres. Por favor, todos los que estamos aquí en esta sala, todos, conformamos una familia y esa familia nos ha permitido tener un hogar. Y gracias a Dios ese hogar es espírita. Si solamente el papá, si solamente la mamá, si solamente un hijo o dos son espíritas, lo ideal sería todo, pero tenemos una luz en el hogar. Y hay que fortalecer esa luz en el hogar para que poco a poco vaya llegando al corazón de los demás miembros de la familia, vaya llegando y le vaya ayudando a despertar su conciencia para que puedan entender la gran misión que tenemos como miembros de la familia en los diferentes roles que hay. Pero el rol de padre y el rol de la madre son muy, muy importantes en ese núcleo familiar. Son nuestro ejemplo, son la fuente del amor. Y quiero traerles a ustedes este mensaje que para mí es muy importante y siempre me llena el alma. En el libro Nuestro Hogar, capítulo 2, Francisco Javier, por el espíritu de André Luis. El hogar es como si fuera un ángulo recto. En las líneas del plano de evolución divina, la recta vertical es el sentimiento femenino, envuelto en las aspiraciones creadoras de la vida. La recta horizontal es el sentimiento masculino, en marcha de realizaciones en el campo de progreso común. El hogar es el sagrado vértice donde el hombre y la mujer se encuentran para el entendimiento indispensable. Es el templo donde las criaturas deben unirse espiritualmente antes que corporalmente. Es una enseñanza maravillosa. La mujer es la parte vertical de ese ángulo, la recta vertical de ese ángulo. El hombre, la horizontal. Y el ángulo de encuentro de esas dos rectas, ese ángulo es el hogar, ¿sí? Ese vértice, perdón, es el hogar, donde se encuentra el hombre y la mujer. El vértice de ese ángulo es el hogar. Esta comparación nos lleva a muchas reflexiones, nos lleva a analizar en el rol de hombre, en el rol de mujer, qué he podido dar para mi hogar. Si no lo he dado bien, lo hecho está. El tiempo no lo puedo retroceder, pero con las enseñanzas del espiritismo puedo hacer un mejor mañana. Entonces, cada uno de nosotros, como espíritas, seamos o no dirigentes en este departamento o simplemente participantes de las actividades que realiza este departamento y los otros departamentos de Confecol, entendamos que la doctrina espírita es la luz en nuestro camino.
Es la luz que nos permitirá ser cada día mejores lucecitas, mejores luciérnagas, que se irán ampliando su rango de luz para que una luciérnaga unida a la otra, conformen esa luz sagrada que es la familia. Muchísimas gracias. Bueno, doña Leito, para nosotros ha sido, todos los que hemos escuchado esta mañana, la charla ha sido una maravilla poder fomentar, recordar y tener presente la importancia del trabajo con las familias en este departamento. Gracias por esas directrices, por esas orientaciones tan maravillosas que sabemos que seguramente nos van a permitir fortalecer nuestro trabajo en este departamento como orientadores. Muchas gracias nuevamente y de verdad que quedamos maravillados y sensibilizados con este lindo mensaje. Ahora me voy a permitir decirle a todos los que se encuentran en esta sala que tenemos un espacio para preguntas, las vamos a poder escribir en el chat. Pues les agradecemos las preguntas muy puntuales para que doña Leito nos las pueda responder. Si tenemos alguna pregunta o algo que queramos compartir. Entonces este espacio lo podemos dejar. Yo me voy a permitir leerlas a medida que las vamos escribiendo. Bueno, acá hay una primera pregunta, doña Leito. No sé si doña Leito puede activar la cámara. Nos dice, ¿hay algún tiempo recomendado para realizar un taller? Es decir, un tiempo estipulado, un tiempo promedio. El tiempo lo organiza o lo designa el grupo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la temática que vamos a tratar, vemos que es una temática profunda. Entonces, pongámosle 1 hora y media, 2 horas. Pero si la temática que yo voy a desarrollar es una temática sencilla, pongamos 1 hora, ¿sí? Inclusive hay talleres, cuando nosotros veíamos toda la parte de talleres reflexivos, hay talleres que se realizan hasta en 2 jornadas, 2 días, ¿sí? Entonces, eso lo determinamos nosotros de acuerdo a la temática que se vaya a desarrollar. Muchas gracias. Hay varias personas que me están escribiendo si esta capacitación va a estar grabada o guardadita efectivamente en nuestra página de Confecol. Hoy nos acompaña el comité de divulgación que nos está apoyando y ellos más adelante pues nos van a colaborar subiendo esta capacitación a la página de Confecol, así que le agradecemos la compañía y la presencia del comité de divulgación también. Entonces más adelante la vamos a encontrar en nuestra página de Confecol. No sé si hay alguna otra pregunta. Acá todos nos están escribiendo que muchas gracias, doña Leito, por esa excelente capacitación. Muchas bendiciones. Gracias por repasar ese tema tan interesante, ya que a veces pues creemos que el trabajo con el Departamento de Familia, Infancia y Juventud es solo con los niños, y no es que no se nos olvide, sino es importante recordar pues lógicamente el trabajo con los padres de familia que van a multiplicar ese trabajo que hacemos con nuestros niños en los centros espíritas. Gracias a todos por esta oportunidad que tenemos de compartir. Muchísimas gracias. Si hay alguna otra pregunta, alguna duda, la podemos escribir en este momento. Bueno, acá Julián nos escribe un mensaje de reflexión. Dice, queremos resaltar la parte humana, los sentimientos que debemos mantener en todo momento con respecto a los demás. Garantizar la palabra a quien casi no hable. Sí, así es. Así es. Yo creo que no hay más preguntas, todos son comentarios. Blanca. ¿Ah, sí? Ah, pero levantó la mano. Blanquita, ¿puedes escribir por el chat? Es que estamos escribiendo por el chat, señora Blanquita, para que... Ah. Para el...
Ah, bueno, pero ya se Sí. activó. No, sí, ya. Buenos días para todos. Yo, qué alegría, qué lindo taller, hermana Leonor, como siempre. Muchas gracias. Mi pregunta, mi hermana querida, es, en la parte cuando su merced decía que a veces cuando uno da la palabra a la persona que está participando en el taller, él empieza, como su merced dice, como si fuera una atención fraternal, cuenta toda su historia, lo que le pasa, lo que le aqueja, y está esa persona en ese momento, ¿cómo debemos actuar nosotros? Pues para que tampoco se nos alargue tanto, y como a veces las personas están como emocionadas en su momento, que como que reviven, como contaba usted, reviven su momento de dolor que han vivido, la manera de poderla como controlar, como ayudar a que ya se pueda calmar y nosotros poderla direccionar hacia la atención fraternal. Porque pues no todos los participantes a veces, especialmente cuando van los padres hombres, se quedan como molestos porque es muy larga la participación de la otra persona. Entonces, ¿cómo se maneja esa parte ahí que es como tan importante en el momento para la persona, pero también hay que tener las consideraciones con los otros participantes? Bueno, Blanquita, y tú lo dijiste, ¿no? A la persona hay que direccionarla a una atención fraternal, de hecho, ¿sí? Hay que tener mucho tacto para poder guiarla, para que ella no se sienta que me cortaron, ¿sí? Sino, bueno, lo que estás diciendo es muy importante, pero como estamos trabajando todos juntos y la idea es buscar soluciones, entonces vamos a mirar qué aprendemos entre todos para que las cosas sean mejores y podemos buscar soluciones. Yo te recomiendo y sería muy bueno si puedes asistir a la atención fraternal de nuestro centro espírita. Entonces eso es importante. Doña Leito, hay una pregunta que nos hacen, dicen, ¿algún tip cuando los talleres van acompañados de personas de edad muy adulta? Por la variación de edades suele ser difícil lograr conectar a todos con el tema. Cuando yo hablaba al principio que teníamos que, en la parte, delimitar la población para quién va este taller, hay talleres sobre aprendiendo a envejecer, ¿sí? Entonces miramos cómo podemos delimitar para hacer las invitaciones. Pero eso no nos va a quitar que a pesar de que delimitamos la población, a pesar de que se hicieron las invitaciones, vayan personas adultas, ¿sí? Es importante pues darle igual participación a todas, ¿no? Que todas puedan tener su participación, el manejo es sus experiencias, son muy sabias para esto, ¿sí? Sin demeritar la edad que tienen. ¿Sí? Mirarlo como otra parte integrante del taller. ¿Sí? Muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta, alguna duda. Bueno, yo creo que no hay ninguna otra participación, como que todo quedó súper claro, doña Leito. Nuevamente le agradecemos su participación, su colaboración y su disposición para compartir con nosotros su sabiduría, bueno, sus conocimientos y su experiencia. De parte del Departamento de Familia, Infancia y Juventud le agradecemos y agradecemos a todos la asistencia en esta mañana. Agradecemos al al Departamento de Divulgación por su compañía, por su asesoría. Y entonces los invito a que nos dispongamos para hacer una oración, para finalizar, que nos dispongamos en este momento, después de este maravilloso encuentro, de escuchar esta maravillosa reflexión, que respiremos nuevamente, ya sensibilizados por estas maravillosas enseñanzas. Infinitas gracias te damos, Padre de amor, por este momento en el que nos has permitido compartir como hermanos, hermanos del alma, hermanos de corazón. Gracias, Padre de amor, por estas reflexiones, por permitirnos conocer esta maravillosa doctrina, este consolador de almas. Bendícenos en este día a todos los que nos encontramos acá, a todos los que
nos encontramos en los diferentes centros espíritas de nuestro país. Acompáñanos siempre a ejecutar de la mejor forma nuestra labor como orientadores para darnos en amor y en luz para nuestros niños y sus familias. Guíanos en tu presencia y envuélvenos en tu amor, en tu luz y en tu caridad. Permítenos continuar trabajando y sirviendo siempre de la mejor manera, como Jesús nos enseñó. Acompáñanos hoy y siempre, que así sea. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, doña Leito, nuevamente. Les agradecemos y muy pronto estaremos a finales de marzo compartiendo nuestra próxima capacitación, que estará relacionada con el uso de herramientas digamos, en la parte tecnológica para ponerlas a disposición del trabajo con el Departamento de Familia, Infancia y Juventud. Les deseamos un feliz día y un abrazo fraternal de parte del Departamento de Familia, Infancia y Juventud. Que estén todos muy bien. Un abrazo para todos, bendiciones.